Mis padres prometieron financiar mi universidad, pero se retractaron por el bien de mi hermano. Aquí les cuento cómo expuse su favoritismo ante todos. Para dar contexto, yo, de 20 años, tengo un hermano menor llamado Jared y mis padres siempre lo han tratado mejor. Solo es 10 meses menor que yo, pero mis padres decidieron inscribirnos en la escuela al mismo tiempo, así que siempre hemos competido entre nosotros, ya que siempre hemos estado en el mismo grado. Y el claro ganador en cada competencia he sido yo, porque siempre he sido mejor que él en todo, académica o de cualquier otra manera. He tenido mejores calificaciones desde el principio y siempre he querido ir a Caltech para estudiar ciencia de datos, mientras que mi hermano siempre ha estado más interesado en la biología y siempre presumía de cómo crecería y se convertiría en uno de los pioneros de la microbiología y haría algo realmente grande. Pero en su mayoría era solo ladrido y nada de mordisco. Pero a pesar de ser el hermano con más inclinación académica, mis padres se negaron a pagarme la universidad después de 4 años de darme esperanzas. Alrededor de mi penúltimo año de escuela secundaria, me estaba yendo muy bien y tenía la sensación de que podría ser aceptado en Caltech cuando llegara el momento. Así que senté a mis padres y tuve una conversación adecuada con ellos sobre esto y me prometieron que definitivamente cubrirían los gastos por mí. Ni siquiera sería difícil para ellos porque mi papá había estado dirigiendo el negocio que había heredado de su padre desde que era joven y habían sido bendecidos con riqueza desde el principio. Así que no era gran cosa para ellos, pero yo solo había estado preocupado por eso porque ambos mis padres tuvieron que abrirse camino en la universidad. Incluso mi papá a pesar de ser rico, porque mi abuelo quería que trabajara y pagara sus deudas antes de heredar el negocio y yo solo estaba preocupado de que pudiera intentar hacer algo similar conmigo. Sin embargo, mis padres siempre me aseguraron que ellos se encargarían de esto y cuando llegara el momento se asegurarían de que pudiera ir a la universidad de mis sueños sin tener que preocuparme por la matrícula. Incluso hasta los últimos días de mi último año, cuando la gente ya había empezado a postularse a las universidades, yo tenía la impresión de que una vez que me aceptaran en Caltech se asegurarían de que todo estuviera pagado porque me lo habían prometido y me habían estado diciendo que se encargarían de todo durante los últimos 4 años. Sin embargo, cuando finalmente recibí mi carta de aceptación de Caltech, dieron un giro total de 180 grados y me dijeron que no me pagarían para ir a la universidad porque, desafortunadamente, Jared no había sido aceptado en la universidad de su elección y ahora querían que yo fuera a una universidad mediocre con él solo para que él no se sintiera mal consigo mismo. Para ser justos, él había estado apuntando a Cornell, lo cual era bastante tonto por su parte porque sus calificaciones definitivamente no estaban a la altura para una universidad como esa. Siendo honesto, él siempre había sido un estudiante muy promedio y mediocre y no estoy diciendo que eso sea algo malo, pero luego nunca siquiera intentar mejorar y apuntar tan alto. Eso es simplemente prepararse para el fracaso y eso fue lo que pasó. Así que el día que mis padres me contaron cómo había sido rechazado de Cornell e iba a tener que conformarse con algo más y querían que yo fuera con él para que no se sintiera como un fracaso, ni siquiera necesité pensarlo 2 veces antes de rechazar eso. No importaba por lo que él hubiera pasado. Yo había sido aceptado en la universidad de mi elección y lo más que podía hacer por él era extender mis condolencias, pero no iba a renunciar a mis sueños por él. Incluso podría haberlo considerado si Jared hubiera sido bueno conmigo en algún momento de su vida. Pero nunca nos llevamos bien desde el principio. Nuestros padres se habían asegurado de ponernos el uno contra el otro y aunque yo había tratado de ser amigo de él varias veces, él siempre se consideró a sí mismo como alguien que era superior a mí. No sé sobre qué base, pero simplemente creía que era mejor que yo o algo así. Además de eso, nuestros padres siempre lo trataron como si realmente fuera superior a todos los demás, lo que simplemente reforzó sus creencias sin fundamento y me sacó de quicio. Pero realmente no pude evitar eso y en mi infancia solía pelear mucho con mis padres por esto, pero ellos siempre trataban de decirme que yo era mayor que él, así que solo tenía que aceptar que así era en lugar de ponerme celoso. Ocasionalmente me quejaba con mi tío materno sobre estas cosas ya que él y yo éramos bastante cercanos, pero eso era todo lo que podía hacer de todos modos. Cuando mis padres me preguntaron si estaría dispuesto a hacer eso, dije que no y fue entonces cuando me dijeron que si no estaba de acuerdo con sus términos, entonces se verían obligados a retractarse de su palabra y no me pagarían para ir a la universidad ya que no estaba dispuesto a hacer un sacrificio por la felicidad de mi hermano. Estaba furioso en ese momento y tuvimos una pelea realmente horrible ese día porque lo que estaban haciendo era tan poco ético en tantos niveles. Me habían dado falsas esperanzas durante 4 años y esa es la única razón por la que no traté de conseguir ningún trabajo o ninguna pasantía para ganar algo de dinero por mi cuenta y ni siquiera había hablado con nadie sobre préstamos estudiantiles o lo que sea e iba a ser difícil. Ya sabía que sería muy difícil para mí trabajar durante la universidad y pagar mi propia matrícula. Estaba en una posición muy difícil y era solo porque mis padres eran demasiado egoístas y solo se preocupaban por Jared y ni siquiera se molestaban en pensar en lo que sería de mí. Bueno, pelear con ellos no funcionó. Traté de rogarles y suplicarles y fue humillante,
Pero incluso entonces no estuvieron de acuerdo. Fueron muy firmes en lo que habían dicho y creían que debía renunciar a Caltech solo porque pensaban que debía valorar más la felicidad de mi hermano. No estaba de acuerdo con eso y traté de decirles que lo que me estaban pidiendo que hiciera no era un pequeño sacrificio, sino que sería renunciar a mi futuro y nunca podría soportar eso. Pero no cedieron y me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo hablando con ellos sin sentido y tratando de hacerles entrar en razón cuando me habían mostrado muy claramente dónde habían estado sus prioridades desde el principio y había sido un tonto al confiar en ellos. Así que empaqué algo de mi ropa y libros y me fui de casa esa misma noche. No intentaron detenerme y así me presenté en la casa de mi tío por la noche y le conté todo. Como había mencionado antes en mi publicación, él y yo siempre habíamos sido cercanos y él siempre había sido comprensivo con ambos. A menudo incluso trataba de hacer que mi madre, su hermana mayor, entendiera por lo que estaba pasando y viera las cosas también desde mi perspectiva, pero desafortunadamente nunca funcionó. Sin embargo, ese día fue la gota que derramó el vaso para mí y finalmente le dije que ya no podía vivir con mis padres y que contaba con él para que me ayudara de alguna manera. Solo quería que se convirtiera en codeudor en mi solicitud de préstamo y luego encontraría una manera de pagarlo todo. Pero solo necesitaba su ayuda para eso. Estaba en un estado bastante histérico cuando llegué a su casa y él me calmó, me permitió hablar sobre lo que estaba pasando y luego, después de enterarse de todo, me dijo que él se iba a encargar de mi matrícula y que no necesitaba preocuparme por eso. Estaba encantado cuando dijo eso porque eso significaba que no tendría que preocuparme por préstamos estudiantiles ni nada más, ya que me había prometido que se iba a encargar de todo y realmente cumplió con ello también porque pude ir a la universidad y aceptar mi puesto en el momento adecuado y él se encargó de todos mis gastos. Es dentista y gana buen dinero, pero gastarlo en mí, su sobrino, en lugar de ahorrarlo para su futuro fue un gesto realmente benevolente y siempre estaré muy agradecido con él por ello. De todos modos, he estado en la universidad durante un año y no he tenido ningún contacto con mis padres durante el último año, ya que tampoco intentaron contactarme. Supongo que saben lo que estoy haciendo ya que he estado publicando actualizaciones en las redes sociales e incluso aunque los bloqueo, todavía tengo otros familiares y por lo que sé, han estado en contacto con el resto de la familia aparte de mi tío que cortó a mis padres tan pronto como descubrió lo que me habían hecho. No esperaba saber de ellos pronto, pero la semana pasada decidieron visitarme en la universidad y me sorprendió mucho porque fue realmente aleatorio e inesperado. Al principio pensé en evitarlos, pero luego, solo por curiosidad, decidí reunirme con ellos y salimos a almorzar. Durante el almuerzo me dijeron que realmente lamentaban cómo habían resultado las cosas y dijeron que querían arreglar las cosas conmigo. Todo parecía muy turbio, pero estaba dispuesto a darles una oportunidad. No habían traído a Jared con ellos y cuando pregunté por él me dijeron que había decidido tomarse un año sabático y que iba a empezar a postularse a las universidades de nuevo este año. Estaban tratando de hablar mal de Jared frente a mí cuando pregunté por él y dijeron que estaban realmente decepcionados de él y dijeron que él era el verdadero fracaso, que es otra razón por la que querían compensarme. Estuve muy sospechoso durante todo el asunto y hacia el final de la noche me demostraron que tenía razón al decirme que en realidad habían venido a visitarme con otro motivo en mente y como parecía que me lo estaba pasando bien, pensaron que me lo mencionarían. Me dijeron que estaban en conversaciones con un inversor muy importante para un acuerdo y estaban desesperados por tenerlo a bordo porque mis padres tenían un negocio de catering y estaban tratando de entrar en el mercado de gama alta, y este tipo sería perfecto para eso, ya que podrían asociarse con su negocio de gestión de eventos y hacer eventos de clase alta por más dinero. Me necesitaban porque aparentemente habían hablado con este tipo un par de veces y todavía estaban tratando de resolver ciertas cosas. Unos días antes de nuestra reunión, él había mencionado que su hijo menor había estado tratando de entrar en Caltech y mis padres se habían jactado de que yo iba allí y ahora le había pedido a mis padres que asistieran a una fiesta de trabajo y me trajeran porque quería presentarme a su hijo para que tal vez pudiera darle consejos o guiarlo o algo así. Mis padres habían estado de acuerdo con eso, pero al hacer eso se habían puesto en una posición muy difícil ya que no estaban exactamente en buenos términos conmigo y la verdadera razón por la que me habían visitado ese día era para arreglar las cosas conmigo para poder traerme a la fiesta en un par de días ya que creían que esto les ayudaría a cerrar el trato con este inversor. Mis padres también querían que hablara bien de ellos y tal vez impulsara un poco su imagen en la fiesta. ¿Qué había en esto para mí? Mis padres me dijeron que sabían que había hablado con mi tío y le había pedido ayuda inicialmente, pero ahora estaban dispuestos a cubrir el resto de mis gastos y la matrícula universitaria e incluso darme el doble de lo que necesitaba si solo les ayudaba con esto. Así que, para resumir, estaba recibiendo el doble del precio de venta y la única condición era que tuviera que mentir sobre lo geniales que eran mis padres a un inversor y asistir a una fiesta con ellos. No sonaba como un maltrato, para ser honesto, así que acepté, pero tenía intenciones muy diferentes.
Hace unos días finalmente asistí a la fiesta con mis padres y una vez que llegamos allí hice lo que había planeado inicialmente hacer y les di a mis padres una probada de su propia medicina. Después de prometerles que haría exactamente lo que me habían pedido que hiciera, cuando me presentaron a su posible inversor, decidí ser lo más directo posible y les conté toda la historia. Empecé contándole que le estaba agradecido por arreglar la relación entre mis padres y yo y cuando pareció confundido decidí explicarle y conté cómo mis padres finalmente se habían puesto en contacto conmigo después de un año de no hablarme solo porque querían conseguir una inversión de él y traerlo a bordo, así que técnicamente le tenía que agradecer todo esto. También expliqué el resto de la historia sobre cómo mis padres me habían dado esperanzas durante 4 años y dijeron que se encargarían de mis gastos universitarios y luego me habían dado la espalda en el último minuto solo porque mi hermano no había entrado en la universidad de sus sueños y querían que renunciara a mis sueños para que no le doliera y después de eso me habían cortado de sus vidas porque había decidido hacer lo que era correcto para mí. Después de contarle todo esto, él y todos los que estaban al alcance del oído parecían atónitos y sobre todo mis padres que se habían puesto realmente rojos en la cara y estaban tratando de evitar mirar a nadie a los ojos. Después de eso no tenía mucho que hacer así que simplemente llamé a un taxi y volví al campus ya que estaba a solo 45 minutos en coche. Ha sido completamente caótico ya que mis padres han estado tratando de ponerse en contacto conmigo y creando varias cuentas en las redes sociales usando diferentes números de teléfono e identificaciones de correo electrónico solo porque bloqueé sus originales. Me están culpando por arruinar su trato ya que su inversor ha dejado de responderles después de lo que le dije en la fiesta. Pero eso no es realmente con lo que tengo un problema. Solo estoy aquí por lo que dijo mi tío. Le conté sobre lo que había hecho hace días y pensé que se reiría conmigo porque finalmente me había vengado de mis padres por lo que me habían hecho hace un año. Pero en cambio no le pareció divertido en lo más mínimo y dijo que era realmente vengativo y mezquino de mi parte hacer algo así y creía que debería haberles dicho a mis padres que no estaba interesado en ayudarlos y dejarlo así en lugar de hacer todo lo posible para hacer algo así y desde entonces cada vez que hemos hablado ha sido muy extraño y frío conmigo y me siento mal así que ¿soy el idiota por exponer a mis padres en un evento de trabajo después de prometerles que los ayudaría? Actualización 1. Ha pasado una semana desde la fiesta y por lo que he leído todo el mundo en los comentarios está bastante dividido sobre si hice lo correcto o no y solo ha llevado a más confusión para mí. Había estado confiando en este hilo para ayudarme a tomar una decisión, pero luego decidí que solo debía seguir lo que mi corazón decía y llamé a mi tío para tener una discusión con él. No quería hablar con él por teléfono sobre algo como esto así que le pregunté si podía visitarlo y si podíamos hablar en persona y él estuvo de acuerdo así que fui a su casa ayer. Una vez que estuve allí fue bastante incómodo porque no habíamos tenido una conversación adecuada en la última semana después de lo que le había dicho así que cuando llegué allí las cosas estaban muy tensas pero luego decidí romper el hielo y le dije que no creía que necesitara sentirme culpable o disculparme con mis padres por lo que había pasado pero como él era alguien cuya opinión realmente valoraba pensé que hablaría con él y le explicaría por qué hice lo que hice. Parecía receptivo así que le dije que mis padres me habían estado prometiendo durante 4 años que me ayudarían y en el último minuto simplemente me dolió que me hubieran abandonado por mi hermano solo para proteger sus sentimientos. Si se hubieran negado a pagarme para ir a la universidad por otras razones como limitaciones financieras, tal vez no hubiera estado tan enojado como lo estaba, pero genuinamente esperaban que renunciara a mis sueños por el bien de mi hermano y se enojaron conmigo cuando elegí no hacerlo. Eso es lo que realmente me dolió. También le dije que siempre me habían tratado como si no fuera una prioridad a pesar de que siempre había hecho todo lo posible para que mis padres se sintieran orgullosos. Simplemente nunca parecía ser suficiente y tenía mucho resentimiento acumulado contra ellos y el día de la fiesta simplemente decidí que me aseguraría de que supieran que lo que habían hecho estaba mal y que podía fastidiarlos cuando llegara el momento. No iba a ser tomado por tonto. Después de escucharme, mi tío solo tuvo una cosa que decir que era que si realmente creía que había hecho lo correcto entonces no tenía nada que decirme. Estaba atónito porque realmente había pensado que hablar con él sobre mis sentimientos le haría darse cuenta de que lo que había hecho venía de un lugar de ira y tal vez no era lo correcto que debía hacer pero si me hacía sentir mejor debería haberme dejado tener eso. No soy un santo. No siempre puedo hacer lo correcto y dejar que la gente se salga con la suya caminando sobre mí. El hecho de que mis padres incluso esperaran que aceptara su estúpido pequeño trato y pretendiera que estaba de su lado solo por dinero era insultante. Así que le dije a mi tío que era libre de no hablar conmigo si quería, pero eso significaba que tampoco recibiría ayuda financiera de él. Fue bastante audaz de mi parte decir eso ya que no tenía ningún otro plan en mente y no sabía lo que habría pasado si no hubiéramos podido solucionar las cosas, pero cuando dije eso mi tío pareció suavizarse un poco y dijo que no era necesario que me enojara con él. Simplemente estaba molesto porque había elegido vengarme en lugar de simplemente dejarlo todo ir y dejarlo en el pasado. Luego me explicó con mucha calma que la venganza nunca era la forma de salir adelante en la vida y estuve de acuerdo con él.
Le dije que sabía que lo que había hecho probablemente no era lo correcto o ético, pero pensé que era necesario que lo hiciera y ahora que estaba hecho nunca iba a mirar hacia atrás de nuevo, así que no pudimos llegar a una decisión sobre si hice o no lo correcto, pero al menos pudimos solucionar nuestras diferencias y aclarar el aire porque cuando me fui estábamos haciendo bromas y tomando a la ligera la situación, así que creo que las cosas están bien ahora. Ahora el único problema en mi plato son mis padres que todavía están tratando desesperadamente de ponerse en contacto conmigo, pero simplemente los he estado ignorando. Honestamente no sé qué hacer con ellos, así que supongo que simplemente voy a tener que seguir ignorándolos hasta que se den cuenta de que tratar de mensajearme una y otra vez no va a ayudar a su caso. Actualización 2. Hola. Han pasado 10 días desde el día de la fiesta y hasta ahora mis padres solo habían estado tratando de enviarme mensajes de texto y sacarme de mis casillas de esa manera, pero esta noche realmente aparecieron en mi universidad para hacerme una visita una vez más. Cuando le dije a la recepcionista que no estaba dispuesto a ir a verlos, me dijo que se negaban a irse a menos que bajara y hablara con ellos, así que eso me obligó a salir de mi habitación y realmente ir a ellos. Tenía miedo de que me avergonzaran en el campus, así que decidí ir a un restaurante cercano con ellos y esta vez incluso Jared había venido. La parte aterradora era que supongo que Jared no había pasado exactamente el último año sin hacer nada en casa. Era obvio que había estado yendo al gimnasio y se había puesto realmente musculoso en solo un año porque aunque solíamos ser casi del mismo tamaño cuando me había ido de casa, ahora estaba realmente fuerte y me estaba dando miradas realmente desagradables y flexionando sus músculos. Estoy bastante seguro de que solo estaba allí para intimidarme, lo cual era en parte divertido y en parte aterrador porque por lo que parecía estaba seguro de que definitivamente me golpearía si tuviera la oportunidad. Afortunadamente no llegó a eso. Mis padres solo estaban allí para hablar conmigo sobre lo que había hecho en la fiesta y dijeron que las cosas que había dicho no eran absolutamente necesarias y querían que publicara una publicación pública en las redes sociales retractándome de lo que había dicho y admitiendo que me lo había inventado todo para que su reputación permaneciera intacta. Me dijeron que el inversor los había bloqueado en todas partes después del día de la fiesta y querían que yo aclarara las cosas. Dejé muy claro que no iba a hacer nada como eso, ya que incluso ellos sabían que estaba diciendo la verdad. Una vez más trataron de comprarme y dijeron que me escribirían un cheque por la cantidad que exigiera si hacía lo que me pedían, pero les dije que no podían comprar todo con dinero y ciertamente no podían comprarme a mí con dinero. Después de decirles eso, cuando traté de levantarme e irme, mi papá perdió la cabeza y literalmente golpeó con el puño la mesa en la que estábamos sentados en voz alta en el restaurante y dijo que no se me permitía irme hasta que tuviéramos esto resuelto. Eso nos ganó algunas miradas de las otras personas en el restaurante y conozco al dueño, así que pude echarle una mirada y no nos echó porque pudo ver que algo estaba pasando. De todos modos, cuando mi papá hizo eso, yo también empecé a perder los estribos y realmente no tenía miedo de Jared porque sabía que incluso si trataba de golpearme o algo así, el dueño estaba justo ahí y llamaría inmediatamente a la policía, así que decidí enfrentarme a ellos y le dije a mi papá que había perdido el derecho de decirme lo que se me permitía hacer y no sé. Me permitía hacer cuando decidió que no iba a cubrir mi matrícula universitaria y me fui de casa. Ahora era un adulto y no dependía de ellos para nada, así que sus reglas no se aplican más a mí, dejé eso muy claro para ellos. Así que mi madre trató de jugar la carta de te criamos y así es como nos pagas conmigo, pero corté eso muy rápido y les dije que solo hicieron lo que era absolutamente necesario para mí, no era como si me trataran como a un rey como lo hicieron con Jared. Siempre habían sido parciales hacia él e incluso habían estado bien con eso porque me habían dado esperanzas de que eventualmente me defenderían cuando realmente llegara el momento y me proveerían y pagarían mi matrícula universitaria, pero ni siquiera cumplieron con esa promesa. Prácticamente me había criado a mí mismo porque lo único que les importaba era mi hermano, no yo. Después de eso no tuvieron nada que decir y les dije que estaba durmiendo y si alguna vez intentaban hacer alguna porquería desagradable conmigo de nuevo definitivamente llamaría a la policía e incluso solicitaría una orden de restricción contra todos ellos. Entonces finalmente me fui y ahora estoy de vuelta en mi habitación de dormitorio y en un rato voy a llamar a mi tío y contarle todo lo que ha pasado hoy. Actualización 3. Hola. Ha pasado un mes desde mi última publicación aquí. Después de mi última actualización me puse muy ocupado con estudiar y esas cosas. Tengo mis finales en un par de días de todos modos. Después de mi última interacción con mis padres decidieron no molestarme durante unos días. También hablé con mi tío sobre lo que pasó y por ridículo que parezca le mencioné que estaba bastante seguro de que habían traído a Jared para intimidarme porque eso es lo que realmente parecía. Tal vez estaba siendo paranoico pero no quería arriesgarme a nada, así que le dije a mi tío que ya no me sentía seguro por ellos y quería solicitar una orden de restricción contra ellos. Mi tío me dijo que estaba completamente de acuerdo con esa decisión y dijo que conseguiría un abogado lo más rápido posible. Estaba escéptico sobre cómo saldrían las cosas, pero coincidentemente el día que decidí solicitar una orden de restricción fue el mismo día que Jared apareció en mi universidad y una vez más empezó a exigir que bajara a verlo. Esta vez cuando bajé me aseguré de enfrentarlo justo en medio del vestíbulo para que estuviera en un espacio público e incluso si intentaba hacer algo estaría en cámara.
Me dijo que nuestros padres estaban realmente molestos por mi culpa y quería que hiciera lo que me habían pedido y publicara esa disculpa en las redes sociales, y cuando dije que no me dijo que tenía que hacerlo o de lo contrario se aseguraría de que afrontara las consecuencias, y yo sin pensar le dije que no le tenía miedo a un idiota inútil como él, y fue entonces cuando pasó. Me golpeó y afortunadamente todo fue captado en cámara, así que eso va a hacer que conseguir la orden de restricción sea mucho más fácil. También pude esquivarlo y en lugar de golpearme justo en medio de mi cara terminó atrapando mi mejilla, y no voy a mentir, aunque eso duele mucho sigue siendo una mejor alternativa a que me rompan la nariz o algo así, porque ese dolor podría haber sido tan malo que no hubiera podido concentrarme en estudiar de todos modos. Lo importante es que vamos a poder conseguir fácilmente una orden de restricción contra mi familia y estoy muy agradecido por eso. Ahora solo voy a concentrarme en hacerlo bien en mis exámenes y asegurarme de sacar buenas notas porque tengo mucho que demostrar y voy a asegurarme de hacer grandes cosas y mostrarle a mi familia su lugar. Muchas gracias a todos los que me han apoyado en los comentarios y se han puesto en contacto conmigo. Significa mucho que tanta gente se haya molestado en leer y mantenerse al tanto de lo que está pasando conmigo. Creo que voy a tomarme un descanso por ahora y volveré cuando sea rico y exitoso con suerte.